presidente del gobierno. Presidente. Majestad. Le he citado porque hay algo que quiero pedirle. Lo imagino. Y no quiero ser un obstáculo. Presento formalmente mi dimisión, Majestad. Debo admitir que me equivoqué con él. Tiene más clase de lo que esperaba y eso le honra. Pero voy a seguir por allí porque ya entonces se habla de operaciones periodísticas. Ahora que se habla tanto de fake news. En el año 76 dimite el presidente, señor Arias Navarro, porque se da cuenta que el rey Juan Carlos no está conforme con él porque le parece que su reforma va muy lenta. Y dice, bueno, pues si el rey no me quiere, pues dimito y que encargue a alguien mejor que lo haga. Todo el mundo asume que ese alguien va a ser Areiza. ¿Y se viene a presidir el gobierno español? Si fuera útil, si fuera necesario, si fuera conveniente, yo aceptaría ese cambio. Algunos dicen, bueno, a lo mejor es Fraga, pero hay posibilidades. O Areiza o Fraga, eran los que están. Areiza es como el que más gusta a los americanos, porque ha sido embajador, ha sido ministro de Exteriores y ha visitado Estados Unidos. También se ha reunido con la oposición, con lo cual la oposición también dice, Areiza, va a ser Areiza seguro. Cuentan que en el momento de la designación, el subdirector del País, don Darío Valcárcel, estaba con Areiza porque quería sacar las primeras declaraciones del presidente del gobierno, del nuevo presidente del gobierno. Oh, sorpresa, como ya sabes, el presidente, el rey, nombra a don Adolfo Suárez para ese cargo. Y naturalmente sigo sintiéndome orgulloso de mi trayectoria política. Sigo sintiéndome, no me siento en modo alguno deshonesto por la trayectoria política personal que yo he seguido. Lo cual supone un gran rebote, tanto para el señor Fraga como para el señor Areiza. De hecho, el rey les llama y les dice, oye, he decidido nombrar a Suárez, pero quiero que le ayudéis, que forméis parte de su gobierno, tal. Y dicen, no. ¿Por qué no le insistes a Areiza y a Fraga? Porque ya he insistido bastante, hasta el rey ha llamado a Areiza, pero el señor Marqués no se rebaja a estar en mi gobierno, y Fraga otro que tal baila. Que no cuente con nosotros. Ni Areiza ni Fraga quieren, y en el caso de Areiza se lo toma como un agravio que le han cometido. Digo, no va a ayudar, porque además sospecho que dijo, y vamos a ver cuánto dura este gobierno. A nuestra izquierda no ocultan que su meta es lograr una sociedad inspirada y dominada por la ideología marxista. ¿Usted se llevó una decepción aquella tarde de julio del 76? Conociendo la composición de que lo que entonces nombró la terna, que era el Consejo del Reino, no me podía llevar ninguna decepción, porque ya sabía que estaba formado por gentes que no tenían excesivo aprecio por mi personalidad política. En el diario El País estaban tan convencidos de que el señor Areiza iba a ser el nuevo presidente que su subdirector, don Darío Valcárcel, hombre afín al señor Areiza, estaba en su casa preparado para hacerle la primera entrevista como presidente. Estaba en casa de Areiza el día que fue sustituido Carlos Arias Navarro por finalmente Adolfo Suárez. Que me acuerdo que yo le dije al director, a Cebrián, ¿y por qué apostamos tanto por esto por Areiza? Que incluso tenemos ahí un compañero, el subdirector, esperando para hacer la primera entrevista, y me dijo, es que va a ser Areiza. Al nombramiento del señor Suárez se suma el hecho de que ni Areiza ni don Manuel Fraga, las figuras más claras del aperturismo, quieren formar parte de ese gobierno. La revista Cambio 16 de don Juan Tomás de Salas decía, ¿Adolfo Suárez es el hombre para esta tarea? Si no lo vemos, no lo cree nadie. El nuevo presidente puede conducir a la monarquía a una trampa sin salida. Es posible, pero cuesta mucho creerlo por ahora, cuando solo se sabe que las figuras liberales del anterior gobierno se niegan a colaborar con el nuevo. Lo oí por la radio, me quedé demolido. La verdad, todos esperábamos nuestra Areiza. ¿Qué quieres? Areiza era nuestro hombre, el hombre que había estado cerca de nosotros, cerca de la oposición en aquellos años. En su revista Destino, don Baltasar Porcel escribe, el señor Suárez ha llevado a cabo la casi totalidad de su carrera coincidiendo con el periodo de apogeo del Opus y de la omnipotente validez del señor Carrero. No era este el hombre que la ciudadanía esperaba como presidente del gobierno. En la revista izquierdista Triunfo, don Eduardo Haro Teclen escribe, nadie va a creerse que el gobierno nuevo está formado por un equipo joven, de carácter abierto y sobre todo progresista. El término progresista
tiene en nuestro país unas connotaciones que no responden en ningún caso a las biografías, comportamientos, talantes o actitudes de estos profesionales. Oí por la radio, me quedé demolido. La verdad, todos esperábamos nuestra Areilza, ¿qué quieres? Areilza era nuestro hombre, el hombre que había estado cerca de nosotros, cerca de la oposición en aquellos años. La meta última es muy concreta. Que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Y es aquí donde voy. El diario El País publica una cascada de artículos contra el nuevo presidente. La verdad es que lo hace sobre El País, lo hacen un montón de medios, el Cambio 16, todos, el error Suárez, es el título, el error Suárez, como qué error han cogido a un ultra, porque ha sido secretario general del movimiento, viene del falangismo, un tal. Uno dijo, se llama Adolfo, como decir, como Adolfo Hitler, tal. Sí. Bueno, en el caso del País hay un artículo muy famoso, que es el que escribe don Ricardo de la Cierva, que es columnista estrella, que es qué error, qué inmenso error, que pasó a la historia, como decir, este hombre no va a traer la democracia a España ni de Blas. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error! Que cuando llegó lo recibieron como un jarro de agua fría, como un error. También... Sí, nosotros también lo recibimos como un error. Y incluso publicamos una cosa de Ricardo de la Cierva, qué error, qué gran error. Le dan una plana entera en El País, pero en fin, yo creo que qué inmenso error también el que cometió el propio Ricardo de la Cierva. Adolfo Suárez y yo éramos amigos y teóricamente camaradas. Cuando él le nombraron, como había sido ministro secretario general del movimiento, además de gobernador civil, etcétera, entonces todos los periódicos, o muchos de los periódicos, empezaron a meterse con él. Y el único periódico con un artículo mío que salió en defensa de él, de Suárez, fue el Alcázar. La meta última es muy concreta. Que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Que luego ha quedado un poco para la ironía el tema. Pero aquí viene la parte curiosa. Don Darío Valcárcel publica un reportaje en El País donde dice que el nombramiento del señor Suárez ha sido fruto de una operación empresarial del mundo del IBEX. Dice, el señor Suárez tiene contacto con un grupo de presión vinculado a una serie de entidades como el Banco Español de Crédito, las compañías eléctricas, y eso ha hecho un lobby para convencer al rey de que, obligar casi, a que el rey tenía que nombrar a Suárez. El propio reportaje dice, lamentamos tener que hablar de esto, pero necesita saber el pueblo español de que existen estos grupos de presión que están queriendo interferir en este asunto. Señala todo, me acuerdo del señor Pablo Garnica, que era el presidente entonces de lo que hoy sería el Banco Banesto, bueno, ya no existe, pero vamos, de aquella época, tal. Ese artículo no he respondido por nadie. Me hemos terminado, digo, bueno, ¿alguien replicó a esto, tal? No, quedó como, pasó y lanzó. En sus memorias, don Juan Luis Cebrián dice que se arrepienta de publicar ese artículo porque dice que es fake news. Asegura que ese artículo se lo trajo don Darío Valcárcel porque se lo había dado a Areilza y que era una maniobra de hay que tumbar a este gobierno. Usted, Areilza, tuvo en un momento dado de la transición la patente del centro. La leyenda es que se la dejó usted arrebatar en una tarde todo un partido político por don Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tuvo conmigo una conversación, por otra parte cordial y correcta, en la que me dijo que la idea le parecía buena, pero que la quería llevar a cabo él. Un producto periodístico manufacturado que le llega a través de Darío Valcárcel, en la época en la que Adolfo Suárez ha sido nombrado presidente. Darío Valcárcel era subdirector del periódico. Subdirector del periódico. Es raro, era. Que sostenía la tesis de que era la banca, en concreto Garnica, el Banesto, el que había promovido, el que estaba detrás del nombramiento de Adolfo Suárez. Y usted, como director del diario El País, aún sabiendo que no ha pasado No, aún sabiendo no. Yo tenía la sospecha de que no se habían cubierto todas las medidas profesionales de comprobación de fuentes y interpretaba que él estaba influido de alguna manera por otros intereses políticos. ¿Pero usted estuvo a punto ya una vez de ser presidente del gobierno, o no? Eso dicen las crónicas. A mí nadie me ha dicho nada. No sería hasta finales de 1977 cuando los señores Polanco y Cebrián lograron sacar de la redacción del País al señor Valcárcel Lezcano, aunque este seguía teniendo influencia porque seguía siendo accionista de referencia del medio.
si es así, me llama la atención que ya en aquella época haya operaciones periodísticas de este tipo. Sí, porque, claro, es que esto te demuestra que realmente lo que parece moderno no lo es tanto y que seguimos repitiendo costumbres y cosas que se hacían ya hace años. Si es cierto, bueno, parece ser por las memorias. Lo confesaba el director. Era que el director lo ha contado cuando ya está muerto Areiza y está muerto también, entre comillas, Darío Valcárcel porque tiene un ictus mental, con lo cual solo tenemos la versión pero es el director que está diciendo, me lo trajo, cometí el error de no verificar y ya me he dado cuenta que era noticia falsa, que había traído porque quería que su amiguito Areiza fuera el presidente. Y vamos a ver si podemos derribar al señor Suárez. También te digo, publicarlo sin comprobar la información, sin contrastarla, fue lanzarse a la piscina. Sí, sin que y él lo pone agua. como un error, ¿eh? Como ese día Claro. Me dejé llevar por el no dejes que la verdad te estropee una buena noticia. Dice en su defensa, porque Alsina le entrevistó y le metió un poco la cornada, dijo, bueno, no me lo traía cualquiera, me lo traía mi subdirector. Claro que bueno, bien, pero tenía que haberlo contrastado. Y efectivamente esto te demuestra hasta qué punto, ya me voy a poner un poco filosófico, o hasta qué punto hemos evolucionado, Fran. Si resulta que las fake news ya se daban entonces... 1976. ¿Hasta qué punto hemos evolucionado a nivel sociológico, a nivel político, a nivel periodístico? Si resulta que entonces ya las había y además nadie... Dices que no se comentó la noticia, pero no se comentó ni a favor ni en contra. Nadie salió diciendo, oiga, ¿esto es verdad? ¿Esto lo han contrastado ustedes? Era como, a ver qué pasa, a ver si hay una reacción y... Claro. También, oye, yo ahora mismo me sitúo en aquella época. Sinceramente, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? El rey eligió a Adolfo Suárez. Oh, es que este hombre viene del movimiento. ¿Qué esperaban? Que eligiese precisamente a alguien del otro bando totalmente, que eligiese a un comunista como presidente. No, hombre, el cambio tendría que llegar, pero poco a poco, digo yo. Claro, no podían esperar una revolución y que de repente se eligiese aquí alguien como el Che Guevara español. Yo creo que ahí el problema es que el señor Areiza pensaba que sería él. Fíjate que Areiza también había sido franquista en su juventud. Y yo creo que no tuvo en cuenta el factor edad. Que yo creo que al rey le pudo más alguien que era de su generación, como era Suárez. Lo cual también es lógico. Vamos a poner a alguien más joven para una nueva época. Y yo sospecho que eso es lo que eliminó. Atacan con una fake news que de verdad a mí me has dejado a cuadros. Lo de que era una maniobra del IBEX de la época y tal. Que ya entonces estuviesen con estas malas artes. Pero no sirvió de nada. O sea, quiero decir, nadie se planteó cuestionar el nombramiento. Afortunadamente. Pero es lo que te digo. Gracias a Dios nadie se lo creyó, pero tampoco salió nadie diciendo vamos a comprobar si esto es verdad. Yo sospecho que diría el gobierno, oye, no movamos el árbol, estamos empezando. Y como luego la gente vio que en contra de lo que la gente pensaba, la reforma sí fue en serio, don Ricardo La Cierval, de qué error, qué inmenso error, acabaría siendo ministro de Suárez, porque se volvería pro él tal y rectificaría a lo bestia. Con lo cual, como la gente vio, anda, pues sí que está. Pues claro, la posición de Areiza quedó como, oye, que parece que sí que está haciendo la reforma que tú decías que no iba a hacer. Claro. Con lo cual, eso es lo que... Su carrera, su relación, su colaboración con el franquismo. ¿Comulgó con algunos ideales de aquel sistema, sinceramente? Pues, bueno, en primer lugar, yo juré lealtad a las leyes fundamentales. Pero efectivamente yo colaboré en el anterior régimen, no lo he ocultado nunca. He sido jefe de negociado, jefe de sección, jefe de servicio, subdirector general, director general de Radiodifusión y Televisión, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Segovia, consejero de Estado, consejero nacional, vicesecretario general del Movimiento. Nunca he ocultado mi pasado. Naturalmente que tuve no solamente identificación, tuve identificación con muchos, los postulados más avanzados desde el punto de vista social.